Muchísimas gracias a todas y a todas y bienvenidos a este increíble webinar de la historia de la mujer y sus arquetipos. Nosotros, este es nuestro 158 webinar de Women for Solutions y realmente es donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos y nos inspiramos mutuamente a crear cambios positivos hacia una economía del cuidado. Soy Laura Yadoru, coach fundadora de Women for Solutions y súper apasionada de usar los negocios como fuerza del bien común. Entonces, este webinar va a durar unos 60 minutos y va a ser fascinante. El tema es algo que nos fascina no solamente a todas las mujeres y hombres de este network, sino porque nuestra speaker y súper amiga Teresa Egaña, que la he conocido a través del COVID y la amo porque realmente representa lo que es crear cambios profundos en las mujeres, pero cambios en el cual las mujeres dejan de ser y transformarse en mujeres maravillosas, bellas mujeres, mujeres wow. Bueno, Teresa es la fundadora de Mujeres Wow hace ya casi 20 años y está trabajando con muchísimas mujeres entre emprendedoras en Latinoamérica y en el mundo. Ella lo que realmente transmite a las mujeres es un reconocimiento profundo de cuáles son sus arquetipos, sus debilidades, sus fuerzas y cómo las ayuda de una manera increíble porque yo lo veo personalmente. Ella tiene un canal que se llama Lecturas Arquetipales de las Mujeres y estas lecturas son fascinantes. Es como si ella lo que hace es leer libros ahora de situaciones y después da toda su interpretación personal. Entonces, con eso quiero darle la bienvenida a Teresa. Gracias por este honor. Y la primera pregunta, Teresa, si nos podés decir, ¿cómo empezaste este journey, este viaje en el mundo donde estás? Sos una maravilla de inspiradora a las mujeres para desarrollarse de la mejor manera. Gracias. Primero, gracias a ti, Laura, y a Women for Solutions por esta hermosísima invitación. Me encanta ser parte de este camino y de esta alianza que tenemos entre Women for Solutions y Mujer Wow, y tú, Laura, conmigo, que hemos creado esta hermosa amistad a distancia y que algún día nos podremos abrazar personalmente. Mi camino con el trabajo con la mujer, ¿cómo comenzó? Realmente yo desde pequeña he sido muy irreverente con respecto a lo que me han enseñado tradicional, los protocolos. Ha sido algo que pertenece a mi naturaleza más que algo aprendido. Y siempre tuve mucha curiosidad con la verdadera historia de nosotras las mujeres. Yo no tengo un porqué específico, sino un para qué. Un porqué no lo tengo específico porque yo soy creyente de que yo nací con esta misión y por eso brota en mí y no tiene ningún elemento de tragedia o de drama o de dolor que le impulsó, excepto mi amor por ser mujer y mi amor por una vida sana siendo mujer y en relación con los hombres. Entonces, ha sido un reto hermosísimo ser un adolescente que contradecía las enseñanzas de un colegio, que de alguna manera había sido y fui educada por una familia totalmente atípica, donde la paridad de género era lo normal en la casa. Y que al verme en un mundo externo que no era compatible con mi educación, pues eso como adolescente me generó un shock, un impacto interesante que me llevó a no hacer caso a lo que me enseñaban en el colegio e investigar por mi cuenta. Y como buena curiosa que soy, tuve conversaciones muy profundas en la universidad con rabinos, con curas, con ex curas, con curas que son gay o que fueron curas y ahora están casados,
con monjas que dejaron sus caminos, con personas que pertenecen a la religión islámica y a otras formas de cristianismo. Y fui aprendiendo, fui leyendo, fui investigando, hasta que por fin, ya adulta, comencé a descubrir libros que gracias a los cambios sociales fueron liberados de, digamos, de las reglas o normas de las grandes religiones, comenzaron a encontrarse en las librerías, en internet también, y eso ayudó a enriquecer mi conocimiento sobre la verdadera historia de la mujer. No la verdad que nos cuentan, sino la verdadera, lo que hay tras bastidores, lo que no se ha dicho antes. Y eso pues me llevó a crear círculos de mujeres en diferentes partes de Venezuela y del mundo. He viajado. He estado con mujeres en círculos sentada en Turquía, en Alaska, en Canadá, en Estados Unidos, en Ecuador, en Australia, España, Italia, Rusia, Estonia, lugares extraordinariamente exóticos con mujeres de diferentes edades y religiones, pasados, conversando sobre la mujer y guiando estos espacios arquetipales. Y ha sido mi gran escuela, en la naturaleza, en salones, en congresos. Y hoy en día pues tengo todo este cúmulo que, como tú muy bien dices, Laura, lo estoy compartiendo a través de lecturas arquetipales. Claro, es decir, que tenés una innata rebeldía, pero una rebeldía intelectual de acción, que me encanta esa combinación, porque tu rebeldía es basada en estudios muy profundos. Yo creo que me encanta la profundidad en que tú analizas los arquetipos de las mujeres y después lo transformas en inspiración de acciones concretas de la mujer de hoy, porque tanto hablando de la mujer de María Magdalena o de las cortesanas, que ya son siglos que ha pasado todo esto, pero vos lo traes a la vida de hoy, de todos los días, y eso me Así es, encanta, cómo lo haces. así es, porque nosotras hoy en día, y lo vamos a ver cuando ya yo abra el espacio, el webinario, todavía estamos arrastrando historias que fueron escritas hace más de 2000 años. Todavía nosotras somos resultado de esa herencia, de esa programación. Y vernos liberadas de ella va a permitir que se geste una nueva concepción de la mujer, del hombre, de nuestras relaciones, y sobre todo de este mundo que tú hermosamente has introducido en la economía y que llamas la economía del cuidado. Y es basada en el respeto, en el cuidado mutuo, en el cuidado a nosotros mismos como almas, como cuerpos, como mentes. Y ese cuidado no está regido por protocolos sociales o protocolos religiosos, sino más bien por lo más sagrado que es la vida, por honrar y ser leales a la vida del planeta, a la vida de todo lo que existe en el planeta y cómo lograr convivir con el mayor respeto posible. Y de eso se trata toda mi investigación. Todo se resume a lo que hoy en día es el propósito de Mujer Wow, que es vivir bien haciendo el bien. Ahí se resume todo. Wow, me encanta el propósito porque en el fondo vivir bien es muy, es decir, vivir con total apertura de corazón, con alegría y vivir en plenitud, pero también respetando a la naturaleza. Creo que Sí, tú tienes una trayectoria muy, muy profunda en tu trabajo con el respeto a la naturaleza, que sí, es tan importante y el respeto a la mujer, pero que son parte de lo que es la economía del cuidado, ¿no? así El es. cuidado de la naturaleza, el cuidado del trabajo del cuidado y bueno, entonces con eso yo creo que ya la gente ya te ama porque lo que traes, lo que nos vas a contar ahora es algo tan profundo y tan bello que me encantaría escuchar tu presentación y la charla que tenés preparada. Seguro. Vamos entonces compartiendo pantalla para que avísame si ya la ves. Sí, pero está en pequeño. Sí, estamos en ese proceso. Y listo, grande y
lo más armoniosa posible. Vamos a empezar entonces con esta maravillosa historia de la mujer a través de arquetipos, mitos y leyendas. Una historia que ha sido narrada en general desde el pensamiento y creencias masculinas del hombre, del patriarcado, del machismo, y que por ende ahora nos toca a nosotras renarrarla y entenderla de una manera distinta. Yo soy Tere Gaña, me autodenomino como una mujer sin moldes, lo cual reafirma mi reverencia natural. Yo soy creyente de Dios y yo creo que Dios, la vida, la naturaleza me hicieron así, porque yo al no tener moldes y no calzar en un molde, me puedo abrir a escuchar diferencias, otras maneras de ver la vida, y también me ha liberado del juicio de que esto es bueno o malo, de que las cosas vividas por las mujeres pueden ser catalogadas como de malas y por ende generadoras de una mala mujer, sino que más bien me ha permitido escuchar la variedad de dolores, de tristezas, de alegrías, de glorias de toda mujer de cualquier tipo y seguir considerando que somos todas valiosas. El término hereje es el primer término con el cual yo quiero iniciar este espacio de conocimientos y de trayectoria de nosotras las mujeres. Porque cuando yo por primera vez el año pasado me lancé a hablar abiertamente, porque siempre lo había hecho en custodia de mis pequeños círculos de mujeres, 30, 40 mujeres, pero esta vez ya del año pasado me abrí a hacerlo online y a través de las lecturas arquetipales. Mi socio de Mujer Wow, que es Miguel León, me dijo, Tere, no intentes encajar, sé lo que eres, disruptiva. Y esa es una manera de describir la palabra hereje hoy en día. ¿Qué significa ser hereje? Originalmente, el término hereje significa autonomía, voz propia, elección propia. Sin embargo, a través de las religiones, ese término se transformó en traición a una religión, desobediencia a una fe y blasfemia. Es decir, cualquier persona que no afirme y exprese, manifieste exactamente los protocolos y exigencias, demandas de una religión en particular, tiene el término de hereje, calza con el término de hereje y es excluido o excluida de ese mundo. Esa persona hereje es una persona que piensa por sí misma y que tiene su propia voz. Y allí es donde nosotras las mujeres comenzamos a entendernos diferentes. Yo soy hereje, yo tengo mi propia voz. Yo tengo mi propio sistema de entender las cosas, de estudiarlas, de investigarlas. Tengo mi propia manera de conocer moldes y salir de esos moldes. Creo en que nosotros los seres humanos hemos de conocernos y entendernos más allá de lo que nos dijeron que somos o que vamos a ser. Creo que es la responsabilidad, no solo el derecho, sino la responsabilidad y el deber de toda mujer incursionar, lanzarse al viaje de la heroína internamente y conocerse a sí misma desde sus glorias hasta lo más profundo de sus sombras, oscuridades y aquello que nosotras podríamos denominar como lo negativo. Y desde allí resurgir como un ave fénix y salir al mundo para compartir con los demás todo lo aprendido. Y ese es el viaje de la heroína, que en el caso de Joseph Campbell, que es uno de los grandes alumnos formados por Carl Gustav Jung, establece que es nuestro proceso de crecimiento. Para eso, para conocernos en ese proceso, hemos de saber que existen los arquetipos. Y los arquetipos son moldes universales, moldes humanos. Jung estableció que los arquetipos son universales y traspasan toda historia personal, toda programación, toda herencia. Simple y sencillamente hay una forma original de haber nacido con la cual nosotras nos vamos a extender en el resto de nuestras vidas. Yo, Tere, tengo un arquetipo rebelde, irreverente, que además busca lo verdadero. Yo soy muy Artemisa.
Soy artemisal, soy una mujer que tiene un arco en sus brazos, en sus manos, y disparo flechas a ese blanco específico que quiero lograr en mi vida, pero además trabajo en manadas, soy amante de la naturaleza, de lo femenino, de la convivencia del ser humano en respeto y del valor de los opuestos, masculino, femenino, noche, día, luna, sol. Eso es artemisal, yo soy muy artemisa y por eso sé que por naturaleza soy irreverente. No tengo que hacer un esfuerzo, es mi naturaleza, es parte de mi arquetipo. Son patrones de conducta que derivan en actitudes, virtudes y sombras y que nos permiten tomar decisiones. Es la que nos dice, ¿por qué yo estoy interesada en el trabajo con la mujer? Ah, porque soy arquetipalmente hablando Artemisa y las Artemisas son pro la mujer. Ah, maravilloso. Si fuese Atenea, sería un arquetipo enfocado en trabajar con lo que el hombre ha creado y con los hombres, siendo mujer. Pero yo soy Artemisa. Estos arquetipos pertenecen a un inconsciente colectivo, a una masa que está en la nube de información, tal cual como Google maneja en la nube una información, Dropbox, WeTransfer, todo está en la nube. Ese concepto de la nube existe desde el origen mismo de la vida. Esa nube está recopilando no solamente información que está en nuestras computadoras u ordenadores, no, que está en nuestras mentes, en nuestras almas. Todo está en la nube. Y allí es donde están los relatos, los mitos, los cuentos, las leyendas y, por supuesto, cómo las transformamos en nuestras religiones de vida. La historia de la mujer en 4 arquetipos con sus mitos y leyendas. Vamos a hacer un recorrido rapidito, porque esto es un taller que yo dedico días, horas de trabajo personal y que lo he resumido bien cortito. Primero, la historia de Eva. Para la persona que no es cristiana, que no es judía, que no es islámica, igualito le calza la historia de Eva, porque se ha hecho pero tan popular a lo largo de miles de años, que todas las religiones, aunque no sean judías, cristianas o islámicas, están contaminadas de la historia original de Eva. Y vamos luego a crecer hacia María Magdalena, hacia las cortesanas, los nuevos cuentos de hada versus los anteriores y, por supuesto, el feminismo. Tenemos todo el proceso del nacimiento de nuestra vergüenza, de nuestra condena, las mentiras que nos acosan y lo oculto nuestro, lo que se nos ocultó y cómo se nos ocultó a nosotras como mujeres. Continúa con la mentira que hasta ahora sigue latiendo en nuestras vidas para ahora comenzar a preguntarnos, ¿y cómo me libero? ¿Cómo voy yo a crecer y liberarme? Y para eso tenemos que conocer la historia que nos contaron versus un cambio de mito, un cambio en la simbología, un cambio en la narración, lo cual nos va a ayudar, mujeres, escuchen esto, nos va a ayudar a que cada una de nosotras renarre la historia de nuestro pasado. Entendamos de forma diferente el pasado nuestro, que si hice esto, que si no lo hice, que qué vergüenza, que si mejor lo tapo, que si no lo voy a contar, que si se enteran no me van a querer. Todo eso lo vamos a ir renarrando en la medida en que entendamos a la mujer desde otro punto de vista. Es importante que primero sepamos que antes de crear a Eva, el Dios cristiano, judío, en su orden, ¿verdad? Es Dios judío, cristiano y musulmán. Ese Dios primero creó a Lilith. Lilith fue la primera mujer creada por ese ser denominado como Dios o ente denominado como Dios. Dios creó al hombre, por supuesto, primero, porque el machismo, el patriarcado siempre crea primero al hombre. Pues entonces, en esta historia, claro que primero está creado el hombre y después la mujer. Ambos, Lilith y Adán,
fueron creados de la tierra. Pero Lilith se rebeló ante Dios y le dijo, yo no acepto ser segunda. Yo no acepto que tú me digas que yo he de seguir las pautas que este hombre que tú llamaste Adán me tenga que dar a mí. Así que me voy. Y Lilith se va del paraíso. Ella misma toma su cuerpo, su vida, y ella se va del paraíso y decide entrar al mundo terrenal por su propia decisión. Dios envía unos ángeles para castigarla y ella los rechaza con toda la fuerza de su ser y les dice que esta maravilla terrenal que ella está viendo es lo que le va a dar a ella vida y fuerza y que ningún ángel enviado por nadie se lo iba a quitar. Y ellos retrocedieron. Dios, impactado, decide crear una segunda mujer, esta vez de la costilla del hombre, pensando que si ella es un pedazo de él, nunca va a ser más fuerte que él. Eva crece, se hace hermosa y un día decide que ¿por qué ella no va a tener todo lo que está en el paraíso si ella es hija y heredera de Dios y de todo lo que está allí? Y entonces extiende su mano y toma un fruto que nadie sabe si es manzana o no es manzana, pero que le inventaron el término de manzana. Ella toma un fruto luego de una conversación con la serpiente o culebra y toma de ese fruto, lo come y lo comparte con Adán. Todo este momento, este evento, está traducido de una manera que es peyorativa hacia la mujer. Qué vergüenza, mujer, has traído tú a la humanidad. Bajarás al mundo terrenal expulsada junto con el hombre, con vergüenza de sus cuerpos, y tú, mujer, vivirás el dolor de parir y de dar vida, y tú, hombre, serás la causa de la destrucción del mundo, en tu sangre llevarás la guerra. Y con esta condena de este Dios insólito, esos dos seres fueron expulsados. Vamos a escuchar la historia diferente. La culebra, la serpiente, es el símbolo de la sexualidad, de la vida. Es el símbolo de esa energía que serpentea dentro de nosotras y nos hace, tanto al hombre como a la mujer, capaces de sentir placer, el placer y la gloria de ser un ser vivo y de amar y de sentir placer por todo lo que existe en la humanidad. Este mismo placer es el que sintió Lilith, y Lilith decide irse. Eva, cuando lo siente, decide compartirlo con el hombre. Lilith decide no compartirlo con el hombre. Eva decide compartirlo con el hombre. Ella además quiere que ese fruto del bien y del mal entre en su cuerpo igual que el hombre y que dejen de ser inocentes, que tengan la capacidad de poder discernir, distinguir entre el bien y el mal y de esa forma hacerse responsables de sus propios actos. Eso significa madurez, significa ser adulto. Todo ser humano que crece y se hace adulto quiere ser dueño de su autonomía, valga la redundancia, quiere ser dueño de su propia voz, de su propio pensamiento, y si tiene principios, valores, tiene propósito, sentido de vida, va a utilizarlos para hacer el bien. Pero para hacer el bien tienes que conocer el lado opuesto. Si no, eres simple y sencillamente un ser autómata, no autónomo, un ser inconsciente, no consciente y maduro, un ser ignorante, no un ser sabio. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿por qué es malo que una mujer tome el fruto del bien y del mal y quiera junto con el hombre, porque no lo tomó solo para ella misma? Lilith sí, Lilith se fue sola, pero Eva lo tomó para ambos y dijo, tú y yo hagamos de esto juntos un mundo consciente y maduro, lleno de nuestra propia sabiduría, con la bendición de Dios, que no la recibieron lastimosamente. Entonces, esta mujer y este hombre
fueron expulsados por haber cometido ese pecado, por llamarlo de esa manera, y se les dice que solamente luego de morir regresarán al mundo del paraíso. Sin embargo, podemos entonces comprender que el mundo en la tierra es un mundo de dolor, de guerra, de vergüenza, de culpa, y todo este proceso fue a través de las religiones transformado en la manera de culpar y avergonzar a la mujer. Por tu culpa, mujer, Eva, nosotros, la humanidad, sufrimos. Y entonces, en los más de 700 años de la Inquisición, que cambió al mundo de punta a punta, no importa qué religión se tenga, la Inquisición establece la destrucción de la mujer que sea hereje, es decir, que sea como Eva, que tenga su propia mente, capacidad de decisión, que quiera educarse, que quiera aprender. Y en el año 1487 crea uno de los libros donde se acumula, el libro donde acumula todas las formas de torturar y destruir a la mujer. Se llama Maleus Maleficarum, el libro de las brujas, de cómo golpear y destruir a esos seres herejes. Y así hicieron durante más de 700 años. Toda mujer que buscara brillar será y sería y es destruida aún hoy por hoy. ¿Por qué aún hoy por hoy? Porque inclusive en gremios como el feminismo, si una mujer atenta contra el feminismo con una manera distinta de pensar, es considerada una hereje, es considerada digna de ser excluida, porque está marcando un rumbo distinto a lo que ahora se transforma la última religión de la mujer, que es el feminismo. Entonces, la evolución se hace muy difícil, porque la mujer todavía carga el de muchas maneras la vergüenza y la culpa de lo que no funciona. Pasan los años, muchos siglos, y aparece Jesús, el ser que marca un antes y un después en la historia. De hecho, en cualquier parte del mundo y religión se considera la historia como antes y después de Cristo. Pero junto con Cristo hubo una mujer que no solamente el Papa Juan Pablo II en 1971 declara que no es la prostituta que todos durante 2000 años la han apuntado ser, María Magdalena, y le pide perdón en el balcón desde el Vaticano a María Magdalena y exige a todo el gremio que pertenece al mundo cristiano que jamás se vuelva a mencionar a María Magdalena como una prostituta, porque no es verdad. Son dos mujeres distintas en la historia de la Biblia. Sin embargo, seguimos 30, 40, 50 años después diciendo lo mismo, que es una prostituta. Pero además, el Papa Francisco, el Papa actual, declaró hace pocos años, en el 2016, que no solamente María Magdalena no era la prostituta, porque es una confusión de historia, sino que María Magdalena era la 13ª apóstol, que María Magdalena fue la apóstol más importante que acompañó a Jesús. Hoy en día, ¿quiénes saben de esto? ¿Los curas lo dicen? ¿Las otras religiones acompañan esta historia? No. ¿Por qué? Porque inclusive las mujeres, de alguna manera, estamos tan programadas que preferimos seguir viendo a Eva como condenada, vergonzosa, culpable, y a María Magdalena como una prostituta, endemoniada y además una mujer que ha traído más vergüenza al mundo. Y entonces esa mujer ha sido ocultada
dentro del mundo de los apóstoles, fue excluida, se le borró de la historia en su verdadera función. Nadie sabe que ella migró, bueno, nadie no, pocos saben que ella migró para el sur de lo que hoy en día conocemos como sur de Francia, que en aquella época era simple y sencillamente la provincia del Imperio Romano, y que además ella allí fue recibida por todo un gremio gigantesco de judíos, básicamente benjamitas, que son más liberales, y comenzó a profesar la palabra de Jesús, su amado, y allí genera toda una población que 1000 años después sería llamada merovingios, luego cátaros, y de allí pues la gran matanza de todos ellos. De nuevo la Inquisición decide eliminarlos, borrarlos de la faz de la tierra, y arremete ante la memoria que se tiene de María Magdalena en esa zona del planeta, en esa zona del mundo. María Magdalena o la Magdala, así lo escribo yo, quien supo llorar su tiempo y seguir adelante a tiempo. A nosotras nos han enseñado que cada vez que nosotras nos molestamos somos una endemoniada, que cada vez que nosotras sabemos mucho, eso opaca al hombre. Es decir, continúa los vestigios de que mujer que brilla, mujer que hay que destruir o mujer que hay que ocultar. Y eso significa que poco a poco, a pesar de los avances de la mujer, seguimos arrastrando lo que ya se supone que deberíamos haber dejado partir. Hemos de aprender a llorar nuestro tiempo y salir adelante a tiempo. ¿Y qué significa salir adelante a tiempo? Antes de que el reconcomio, la venganza, la necesidad de rencor, del rumeo de lo malo que me sucedió, nos atrape. Es salir adelante antes de que toda esa historia mal contada nos absorba. Y eso se llama resiliencia. Y si Magdala es en este momento un arquetipo, es el arquetipo máximo de la resiliencia de una mujer que busca la libertad y una mujer que sabe migrar a territorios donde ella está a salvo y es respetada. Eva es el arquetipo de la mujer que toma en sus manos la responsabilidad de su vida y la comparte con el hombre y decide con esa responsabilidad crear un nuevo mundo. ¿En qué se parecen las dos? En mucho. Pero continúa la historia. Vamos a escuchar ahora sobre las cortesanas. Y las cortesanas, nuevamente, mujeres vilipendiadas, ocultas, qué vergüenza, esa mujer no debería haber existido, es una prostituta, la mejor palabra que le pueden dedicar a ella es prostituta, hay muchos otros términos más peyorativos, y las cortesanas, nuevamente, muestran al mundo, cosa que pocos seres humanos saben, cómo una mujer sabe llorar su tiempo, como lo hizo Eva y María Magdalena, y salir adelante a tiempo, como lo hizo Eva y María Magdalena. Las cortesanas fueron las primeras mujeres en la historia que asumieron su autonomía para autoeducarse, para contratar tutores, para tener las primeras bibliotecas privadas que pertenecían a una mujer o a las mujeres, que ellas decidieron ir en contra de la ley y el protocolo social y ser dueñas de su dinero, de sus propiedades y de sus inversiones. Las cortesanas, desde 1600, ¿sí? Básicamente las primeras empresarias, propiamente dicho. Así son, las primeras empresarias. Gracias, Laura. Son las primeras empresarias. Ellas muy rara vez cobraban dinero. No. Ellas preferían cobrar casas a sus nombres, coches, caballos, propiedades, terrenos, edificios. Les decían a los hombres, desde 1600 hasta principios de 1900, le decían a los hombres, dame la libertad de ser y de vivir y yo te daré la libertad de sentir. Porque el hombre, apabullado por el rol de hombre, no tenía la libertad de llorar o de no saber o de compartir sus sentimientos. Tenían al lado una esposa
acabada, muy ricamente vestida, pero espiritual, mental y emocionalmente acabada, y tenían los congéneres, esos otros hombres de poder, mariscales, papas, cardenales, banqueros, comerciantes, burgueses, que no podían mostrar sus debilidades. Entonces, las cortesanas le ofrecieron a los hombres la libertad de sentir a cambio de la independencia de ellas. Esa es la gran diferencia con una prostituta. De estas mujeres, una de las que yo más admiro es Olympe de Gouges, una cortesana francesa que en 1700, en plena revolución, proceso de revolución francesa, hace una declaración en contra de lo estipulado por el padre de la Revolución Francesa, Jean-Jacques Rousseau. Y le dice a Jean-Jacques Rousseau que su declaración de la independencia está pobremente estipulada o marcada o escrita con respecto a la mujer. Y es que Jean-Jacques Rousseau decía que los derechos humanos y sociales era para todos, no ricos y pobres, no aristócratas y burgueses y los pobres nada. No, no, que tenía que ser en igualdad para todos, excepto para la mujer. Porque bueno, la mujer no era como que un ser humano, pues, era diferente. Y en ese momento, Olympe de Gouges, que su verdadero nombre es Marie Goussy, en 1791 se levanta y una mujer extraordinariamente culta que nació en la calle, en un pobre, sucia, y que poco a poco se fue educando, imitando a las mujeres que eran elegantes, aprendiendo a vestirse, leyendo y junto con otras cortesanas aprendiendo cada vez más de historia, geografía, matemáticas, etcétera, y siendo el único grupo humano mujer que era estudiado, ella toma esos conocimientos y arremete con la primera declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. 1791. No, queridas, las feministas, no, no. Ella, cortesana, es ella que vino de un hueco inmundo y supo cruzar, nuevamente migró, de la calle sucia al palacio hermoso. Una mujer dueña de su vida y de sus propiedades y de su futuro, de su mente y de su cultura. Estas mujeres, junto con Olympe, con Marie de Gouges, supo o supieron establecer el nuevo prototipo o arquetipo de la mujer que sabe lo que vale. Y desde ese momento empezaron los derechos de la mujer. Empezó a establecerse en 1671 los primeros pasos de los derechos de la mujer. Todavía hoy por hoy estamos luchando por ellos. Todavía hoy por hoy hay partes del mundo que desconocen estos derechos. Y todavía hoy por hoy podemos ver a mujeres que ostentan esos derechos y no saben que uno de sus grandes deberes es lograr que otras mujeres también ostenten de ese derecho. Simplemente lo toman por granted, ¿cómo se dirá? Lo toman porque, no sé, por gratis y no hacen aplicación de esos derechos, no reconocen todo lo que ha sufrido mujeres y hombres para lograr que nosotras tengamos esos derechos y simplemente se acomodan a no vivirlos como un deber. Pero nace realmente el feminismo a finales de 1800. Este nombre de feminismo o término lo da un hombre que denomina a los movimientos y a la forma de ser y de pensar de las mujeres como algo femenino o feminista. Y aparece ese término. Las mujeres que siguen a Olympe en su declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, ellas toman este término y dicen, nosotras tenemos que hacer esto realidad. Sin embargo, aparece un nuevo arquetipo. Un arquetipo que de alguna manera busca cuidarnos a nosotras, liberarnos, proveernos de nuestros derechos, pero que también hace que dentro de esa hermosa misión y propósito
comiencen a brotar unas mujeres que son los machos en cuerpos de mujer. Mujeres que consideran que son mejores que los hombres, mujeres que ellas son mejores que la mayoría de las mujeres, que mujer que no se adapta a lo que ellas dicen no son mujeres valiosas, son una vergüenza para el gremio o el género mujer, mujeres que hablan con una rudeza y con una jerarquía y con una forma violenta y que dice, si nosotras nos paramos, el mundo se para. Y bueno, si el hombre se para, también el mundo se para. Es decir, cualquiera de los dos géneros que se detenga, va a causar que el resto del mundo se detenga. Pero estas mujeres que son un pequeño conjunto dentro de un gran movimiento hermoso que es el feminismo, están logrando que de alguna manera se malentienda para muchos ojos y oídos el término feminista. Entonces hay muchas mujeres que aman la libertad de la mujer, los derechos, pero no se quieren autodenominar como feministas. ¿Por qué? Porque este arquetipo en particular, una feminista, entre comillas, macha, hace de este término una forma no honrosa a lo que está trabajando realmente la mujer. ¿Cómo se está traduciendo todo esto ahorita? Bueno, estas feministas y muchas otras formas de ser feministas han reclamado a los grandes cineastas y estudios del cine, sobre todo Walt Disney, que las historias que se nos enseñó son para nosotras cuentos de hadas que nos hacen daño. Y han exigido al mundo de la cinematografía a que cambie los arquetipos de la Cenicienta, de la Blancanieves, de la Bella Durmiente y pare de contar. Entonces, estos arquetipos que originalmente cargaban una narración espectacular y que no es la que entendimos como feministas, fueron de alguna manera reencuadrados, resignificados hacia esa mujer todopoderosa que funciona sola, que no necesita al hombre, que supera al hombre. Es más, en estas nuevas películas el hombre tiende a ser un idiota y ellas son las maravillosas. Entonces, la mayoría de las feministas están muy orgullosas de todas las nuevas heroínas, de todos los cuentos de hadas de Disney y de Pixar. Blancanieves lucha con espada y no se enamora de nadie porque no necesita un hombre. Y lo mismo todas las demás. La Bella Durmiente es rescatada por una mujer y todas las mujeres somos independientes y somos mujeres heroínas solas, amazonas, que eliminamos al hombre y a lo masculino. Estas heroínas nuevas son la emulación o imitación del macho. Son mujeres que están haciendo con la mujer y con el hombre lo que antiguamente el macho hacía con la mujer y con el hombre. Superpoderosos que no necesitan a nadie. Es como si el péndulo se ha ido del otro lado totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que más bien podríamos buscar entender de esos cuentos de hada? En vez de una nueva mentira, ahora vive tú lo que a mí me tocó vivir, ojo por ojo, diente por diente, todos los hombres son iguales. Esa es la forma en que las mujeres se refieren ahora a los hombres, pero también es la forma en que los hombres siempre se expresaron de la mujer. Los hombres siempre dijeron, nosotros somos mejores, nosotros lo haremos mejor, nosotros sabemos más y mejor qué es lo que le conviene a la humanidad. El futuro de la humanidad depende del hombre. Ahora la mujer dice exactamente lo mismo, pero se coloca a ella como protagonista. El futuro de la humanidad, del planeta, depende de la mujer. Y la mujer ya no necesita al hombre. Pero vamos otra vez con los cuentos de hadas. Vamos a entenderlos de otra manera. Si nosotros volvemos a la historia original de los cuentos de hadas y todas ustedes regresan a lo que aprendieron, a lo que vieron en el cine,
en la televisión, en los libros sobre la Cenicienta, la Blancanieves o la Bella Durmiente, entendamos algo. La mujer era la mala. En ninguno de esos cuentos el hombre era el malo. En ninguno. Por favor, mujeres, regresen a ver las películas originales de los cuentos de hadas y observen que la mala, malévola, bruja, horrible, cruel, que además era ladrona, que además era maltratadora, que encerraba a los demás, encerraba a la mujer y la veía con desprecio y la esclavizaba, siempre era una mujer, no un hombre. Y yo pregunto, ¿por qué las feministas no se dan cuenta de eso? En estos cuentos, el hombre que había era bueno. Luchaba contra los demonios, dragones, las espinas y las brujas, arriesgaba su vida para despertar a la boba que se dejó engañar, robar, pilinvendiar, esclavizar, la sacaba de la torre, del cofre, de lo que sea que ella estuviese anestesiada, la besaba con amor incondicional. La mujer despertaba, ¿para qué? Para que juntos gobernaran el mundo. Ese príncipe nunca despertó a Blancanieves para someterla. La despertó para que juntos reinaran. Lo mismo con la Bella Durmiente y con cualquier otra. El hombre siempre es el bueno. Ah, sí, y la mala es la mujer, la madrastra, la bruja. Esa es la mala. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué negar la presencia de un hombre que quiere despertarnos de nuestra anestesia porque él tiene el derecho a gobernar con una mujer que está despierta, con una mujer que está en su poder, con una mujer que puede integrarse a él y juntos crear un nuevo mundo? ¿Por qué se rechaza a ese príncipe azul? ¿Por qué se ignora que la mala es la mujer? ¿Qué tal si más bien ahora observamos que no en todas las películas de ahorita, pero en gran mayoría, o el hombre es bobo o el hombre es el malo? Y la mujer, en general, no siempre, pero en general, es la buena. Pero además la valiente, la salvadora, la heroína, y ella es la que sabe dónde está la gran verdad. Y si hay una bruja, suele ser una bruja buena, disfrazada de rara, para darle una medicina a Mérida, para que Mérida entienda la importancia de una buena madre y entonces juntas puedan hacer un mundo donde el hombre no importa. ¿Es eso lo que el feminismo está sembrando en nosotras? ¡Qué horror! Dentro de unos, no sé, 157 años, las generaciones dirán, mundo del cine, cambien esa historia de cuentos de hadas, porque nos hemos quedado solas. Los hombres son maltratados, son vilipendiados, son excluidos, son esclavizados. Los hombres son considerados que no sirven para nada y nosotras queremos gobernar con ellos. ¿Qué es paridad de género? Y ahí es donde nuestra alianza con Laura y con Women for Solutions se hace cada vez más estrecha, porque son dos organizaciones que junto con otras organizaciones más sabemos que nosotras no queremos ser iguales a los hombres, queremos los mismos derechos y oportunidades que ellos siempre han tenido. ¿Pero para qué? ¿Para hacer la guerra como Dios decretó que el hombre haría? ¿Porque lo lleva en su sangre por el resto de su existencia, destruir al mundo? No, para besar al hombre y despertarlo de ese horror que se supone que es su herencia, y que el hombre nos bese a nosotras y nos saque de la nueva anestesia de que nosotras somos las únicas que podemos salvar el mundo. Y entonces tomarnos de las manos y decir, caminemos juntos hacia una nueva mujer. Una mujer que acompañada de un hombre y un hombre acompañado de una mujer, no importa si se cambiaron el sexo, si se operaron, si son gay, homosexuales, que no importa, eso no importa, ese tema para Mujer Wow y para Women for Solutions no importa, esas son historias personales y que cada quien tiene que renarrar y hacerla hermosa. No, 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 hablemos de la nueva mujer que va acompañada de un nuevo hombre que tiene la capacidad de elegir
de ser hereje. Autonomía, su propia voz, su propia capacidad de elegir su vida. Y entonces viene la gran pregunta. Para elegir, tú tienes que saber diferenciar entre la verdad y lo verdadero. ¿Lo sabes diferenciar? La verdad que te dijeron durante siglos, la tierra es plana. Eso fue una verdad indiscutible. ¿A quién se le podía ocurrir decir que la tierra no fuera plana? ¿Y la mujer? Ah, bueno, sí, la mujer tenía un útero que se le movía y se le desplazaba hasta el cerebro y la volvía histérica. Había que sacarle el útero y por eso se llama histericia. Una mujer que es vieja a los 30, ni contar a los 60. ¿Qué futuro tiene una mujer si a los 30 ya es vieja? Esas son verdades. Verdades es Eva, la culpable de la vergüenza de la humanidad. Verdad es que María Magdalena es una prostituta. Verdad es que las cortesanas son una escoria de la humanidad. Verdad es que las feministas son unas machas. Todo eso es verdad, pero ¿es lo verdadero? Y ¿Es sí, lo verdadero? estás tocando un punto tan importante en nuestra sociedad de hoy, en nuestra cultura de hoy, que es el tema de la posverdad, en el cual tuvimos un webinar también específico sobre esto, de cómo si la gente sabe la verdad, pero se refugia en lo que se ha dicho por siglos y no quiere cambiar, tiene miedo a cambiar. Y Sí, estás tocando este punto. así es. Y esa posverdad, como tú muy bien lo estableces, tiene que estar acompañado de herejía, de autonomía, de salir del molde, de conocer más arquetipos, de conocer muchas otras más formas de ser mujer, de ser feminista, de ser femenina. Cuando una cortesana, como muchas otras, se hizo famosa porque no solamente era muy buena amante, sino que además vestía bien, era femenina, era brillante, era además poeta, era como Olimpia, que fue quien escribió el primer decreto de derechos de la mujer y de la ciudadana en Francia y en el mundo. Cuando nosotros vemos a esas mujeres, vemos a mujeres que respetaban el ser mujer. Ellas no querían nunca ser iguales a los hombres. María Magdalena nunca quiso ser igual al hombre. Ella estaba en su sabiduría. Ella vivía en complemento con Jesús. Y Eva nunca quiso superar al hombre, nunca quiso dejarlo atrás, nunca quiso dejarlo afuera, nunca quiso ser más que él. Compartió con él. Y ese es el beso del amor, ese es el beso de la verdadera libertad. Derecho y facultad de elegir con autonomía, con responsabilidad y con respeto una forma propia de actuar, de creer, de pensar. Y eso exige estudiar, investigar, abrirte a otras maneras de entender al mundo, de entender lo que está sucediendo. No es un asunto de tener un pensamiento libre, es un asunto de tener un pensamiento educado, un pensamiento que compartes con otras personas y que dicen, oye, yo creo en mi religión, pero entiendo que mi religión tiene huecos, tiene espacios que no curan mi alma, no lo es todo. Yo puedo tomar lo mejor de mi religión, lo mejor de mi herencia, lo mejor de mi sociedad, lo mejor de la política, lo mejor de todo y hacerme a mí misma la mejor versión que yo pueda ser de mí misma como mujer, como ser humano, como ser vivo, como ser que existe. Punto. Y convivir y compartir y co-crear. Co-co-co. Convivir, compartir, co-crear. Jamás alguien superior, jamás alguien inferior, simplemente diferentes para poder complementarnos, más complementarnos. Y esa es la verdadera libertad. Y hasta aquí es mi compartir de hoy. La verdad es que brillante. Teresa, realmente me has dejado boca abierta porque
¿Cómo lo has dicho? Y eso que yo te escucho hablar desde septiembre del año pasado con lecturas arquetipales, pero ¿cómo lo has puesto en una hora de una manera tan sencilla y tan profunda y con tanta convicción? Yo creo que no queda duda de que esta charla tendría que ser escuchada por todas las mujeres de habla hispana e inglés, lo vamos a traducir, porque creo que es brillante la exposición. Lo que realmente estás poniendo en claro es que la mujer tiene que buscar su resiliencia. Sí. ¿Y qué mensaje, digamos, le darías a las mujeres jóvenes de hoy para, digamos, para terminar esta charla? ¿Qué nuevo mensaje le darías? Bueno, mi mensaje de siempre, y que es mi frase amada, es que tu sueño es tu derecho. Y dado que es tu derecho, es importante que lo salvaguardes. Y para eso es importante que investigues, que estudies, que escuches a otras mujeres y a otros hombres, que te abras a otras versiones de una misma historia y que inclusive te abras a otras versiones de tu propia historia. Que no permitas que un mito, una leyenda, funcione en contra tuya, sino que las renarres para que funcionen a favor tuyo. La historia como tal es la misma. Eva, María Magdalena, cortesanas, cuentos de hadas, feministas, pero cómo nosotras lo narramos es importante que sea desde la libertad, que sea desde el derecho a ser un ser vivo que comparte su vida con otro maravilloso ser vivo, que son mujeres, hombres, niños, viejitos, plantas, animales, agua, tierra, aire, y que todo ha de vivir el sueño de ser bañado, de ser desintoxicado, descontaminado en lo más posible. Ay, Teresa, realmente fascinante, porque no solamente yo creo que sos como una rebelde, pero una rebelde con causa, pero con un amor increíble, porque no es rebeldía porque sí, sino es rebeldía por la verdad. Y esto, sos como como te llamás, una hereje, pero de elegir la verdad. Sí, Y creo que eso es tan, tan valioso porque, como siempre digo, con una gran sonrisa tenemos que buscar estas verdades y entrar en esas verdades para realmente actuar de corazón, porque en el momento que las mujeres actúan de corazón con este conocimiento que estás brindando a través de Mujeres Wow y a través de las lecturas arquetipales, realmente estás formando mujeres para que no sean las amazonas las que sean contra los hombres, sino que así sean es, las mujeres verdaderas, que así es. quieren compartir, co-crear, co-hacer la vida con los hombres, ¿no? Así es, y con nosotras mismas. Sí. Y me encanta esta invitación. Gracias de verdad, Laura, por esta oportunidad. Tú eres, eres una de las grandes impulsadoras a que yo comparta abiertamente toda esta información y que yo me dé cuenta cada vez más de lo importante que es que las mujeres sepamos más de nosotras mismas desde otro punto de vista. Y por eso las quiero invitar a todas a que participen en lecturas arquetipales y que cuando yo abra un taller sobre los arquetipos y los mitos en la historia de la mujer, entren y se arriesguen a escuchar y a sentir lo que nos está haciendo tanto el pasado como el presente en nuestro futuro, que cómo ejecuta dentro de nosotras aquello que puede hacernos daño o puede liberarnos. Así que gracias, Laura. Bueno, yo tengo que decir, Teresa, creo que yo con todo amor me has transformado a mí en todo lo que he hecho, porque yo, quién sabe, tenía un trabajo profesional de mujer profesional muy activo, pero a través de tus lecturas arquetipales, de estas charlas diarias que das de 10, 15 minutos, me he transformado también como mujer
que quiere co-crear el mundo. Así que muchísimas gracias, Teresa. Ha sido un verdadero placer escucharte. Voy a volver a reescuchar esta charla varias veces porque hay tanto valor y espero muy pronto poder ser parte de tus cursos profundos sobre todo este tema. Así Gracias, mi bella. Y a las que están pidiendo las fuentes, cuando entran a mis grupos de lecturas arquetipales, les voy dando todos los meses una fuente nueva, pero también las invito a que hagan lo que yo hice, y es googlear, encontrar libros ocultos en las librerías, eh, y seguir escuchando este tipo de webinarios que Women for Solution y Mujer Wow organizan. Estén abiertas a leer lo que está en nuestras redes, porque nosotras estamos trabajando con mucho, mucho amor este cambio de paradigma en nosotras las mujeres. Fuentes son muchas, pero están todas ocultas o más o menos asomándose, y hay que leer un poquito aquí, un poquito allá y empezar a armar un rompecabezas que yo tengo 25 años armando. bellísimo. Teresa, muchísimas gracias y los esperamos y las esperamos en los próximos webinars que van a ser muy pronto. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Entonces paramos la grabación.